Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: la propuesta ecuatoriana de crear una Corte Penal Internacional que tenga soberanía jurídica para juzgar delitos transnacionales cometidos en los países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas. La noticia: este miércoles tuvo lugar un encuentro entre los fiscales de Colombia, Luis Eduardo Montealegre, y el de Ecuador, Galo Chiriboga. La reunión es fiel reflejo del impulso político que tiene la iniciativa y el interés de ambos países de implementarla en los 12 países que conforman UNASUR. Esta corte regional no compite con las cortes locales. Esta es una corte que tiene una jurisdicción transnacional, digamos. Pueden operar en todos los países de los cuales sean suscriptores del tratado. Y vamos a perseguir fundamentalmente delitos que estén vinculados al crimen organizado y que el crimen organizado, el efecto de estos delitos se produzcan en 2 o más países de la región. El punto clave de la noticia: los alcances que tendrían las competencias de esta nueva Corte Penal Internacional. La creación de una nueva instancia transnacional de justicia genera preocupación en quienes temen que esta propuesta termine convertida en una nueva arma de aquellos gobiernos que no tienen respeto ni por la democracia ni por los derechos humanos. Tendremos y operaremos a través de las fiscalías de UNASUR. Tendremos 12 jueces que representen a los 12 países miembros de UNASUR, divididos en una corte de primera instancia y una corte de segunda instancia. Podremos transnacionalmente, con una corte internacional que tenga justicia, que tenga jurisdicción y competencia, poder extender esa capacidad de lo que hoy tienen nuestros jueces. El punto clave: según el borrador del proyecto, la Corte Penal Regional estaría conformada por jueces que serían elegidos por el Consejo de Seguridad de UNASUR. Pese a que los eventuales magistrados no representarían ni a países ni a gobiernos, la influencia y el poder de los países del ALBA en UNASUR genera preocupación en sectores que cuestionan y califican a estos gobiernos como depredadores de la democracia. Para muchos, la creación de esta nueva corte lo que busca es esquivar la acción de instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, que en el futuro podría juzgar a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y contra los derechos humanos en el territorio americano. La necesidad de crear una Corte Penal Internacional para los países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, ha venido siendo planteada desde hace al menos 2 años por el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano, con el argumento de que la justicia trasciende los espacios geográficos para enfrentar los delitos transnacionales. El impulsor de la iniciativa insiste en que el bloque debe integrar sus normas con la misión de combatir aquellos delitos que afectan a la región en su conjunto, es decir, en los que se considere están involucradas bandas criminales internacionales. Que cada fiscal de sus países que están investigando un hecho determinado considera que detrás del delito que están persiguiendo hay una organización de crimen organizado, por decisión soberana de ese fiscal general de los países de UNASUR, llevaría el caso a la Corte. La Corte Penal de la UNASUR contemplaría un código penal único que posibilitaría, según la propuesta, una mayor capacidad a los fiscales para investigar y procesar las pruebas de las acciones delictivas que serían juzgadas por el nuevo tribunal. Esa jurisdicción permitiría, de acuerdo a cómo está siendo socializada por su gestor, el fiscal ecuatoriano, combatir una serie de delitos transnacionales ya tipificados en las legislaciones de los 12 países que conforman la UNASUR. Narcotráfico, terrorismo, trata y tráfico de personas, delitos ambientales, corrupción, blanqueo de capitales, contrabando. 7 jueces integrarían la Corte Penal de la UNASUR. Ellos, según el proyecto, no representarán a países ni gobiernos específicos. Sin embargo, la elección estaría a cargo del Consejo de Seguridad del mismo bloque regional.
La creación del Tribunal Regional, que deberá ser sometida a la aprobación de los gobiernos de la UNASUR, genera suspicacias en algunos sectores de opinión sobre los alcances de sus competencias. No obstante, el fiscal de Ecuador haya insistido desde el anuncio de la propuesta que la Corte no chocaría con las atribuciones de la Corte Penal Internacional, que conforme al Estatuto de Roma vigente desde 2002, juzga a responsables de crímenes de genocidio, de guerra y lesa humanidad. Esta Corte no atenderá temas contra derechos humanos porque tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No abarcaremos temas de delitos internacionales que tiene competencia la Corte Internacional Penal. Tampoco abordarán temas de la comunidad andina que son resueltos en el Tribunal Andino de Justicia. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes qué opinan de la propuesta ecuatoriana de crear una Corte Penal Internacional para los países de UNASUR. Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Van a estar apareciendo en pantalla a lo largo de este programa. Y quiero saludar en la ciudad de Medellín, en Colombia, a Galo Chiriboga. Él es el fiscal general de Ecuador. Señor fiscal, bienvenido al programa La Noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está? También nos acompaña desde Bogotá, Colombia, Rodrigo Escobar Gil. Es excomisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia. Bienvenido al programa La Noche. Sí, muy buenas noches y un saludo a los televidentes tanto de Estados Unidos como de América Latina y de todo el Caribe. Quiero empezar con usted, fiscal Chiriboga, a propósito de lo que ha hecho para impulsar esta idea de una Corte Penal Internacional para UNASUR. ¿Por qué cree que es necesario que haya una jurisdicción para los 12 países que conforman este bloque en Sudamérica que permita juzgar ciertos tipos de crímenes? Sí, efectivamente este es un trabajo que ya lleva 3 años discutiéndose, aclarándose, evitando las suspicacias a las que usted en el inicio del comentario o del programa se hicieron. Esta Corte no tiene nada que ver con materia de delitos contra las libertades públicas, no tiene nada que ver con libertad de expresión, ni mucho menos. Es decir, es la creación de los estados para que sean los estados los que puedan perseguir delitos claramente tipificados en el tratado y que hacen referencia fundamentalmente a graves delitos como narcotráfico, trata de personas, lavado de capitales, en fin, 6 o 7 delitos que el efecto que tienen estos delitos en los diferentes países es obvio. Permítame poner un caso muy concreto. Hay una oficina en cualquiera de nuestros países en donde se puede contratar sicariato. El país que recibe la acción del sicariato procesa a los sicarios. En el caso de Ecuador hemos logrado condenas de 25 años de esas personas que fueron contratadas para matar en Ecuador. Sin embargo, la organización criminal está fuera de Ecuador y siguen operando. La idea es que en un caso de esta naturaleza, en donde el origen del delito se produce en un país, puedan los fiscales de esos 2 países perseguir esa infracción de esa organización criminal situada en un territorio de cualquiera de nuestros países. Eso es en esencia lo que buscamos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque la experiencia que tenemos ya nos determina que la mayor cantidad de delitos graves que sufren nuestros pueblos están precisamente vinculados a crimen organizado transnacional. Sí. Hay varios protocolos en los cuales se tipifican estas infracciones, sin embargo, no tenemos la capacidad transnacional para perseguirlos en conjunto. Y eso es lo que fundamentalmente buscaría la Corte Penal de UNASUR. ¿Y en manos de quién va a quedar esta Corte Penal de UNASUR, señor fiscal? Las manos de esta Corte estará a cargo de los estados miembros de UNASUR, de sus diferentes comisiones. Hay una comisión que se encarga de los temas de seguridad y el borrador de la propuesta es que sean los ministros que integran ese Consejo de Seguridad de UNASUR quienes decidan los candidatos a ser miembros de la Corte Penal de UNASUR. Quisiera recalcar algo que es importante, es un proceso que está en construcción. Tenemos un borrador que va a ser discutido, cuestionado, criticado, apoyado, lo que sea. Lo que queremos es tener un instrumento internacional que nos dé realmente eficacia para luchar contra esos crímenes transnacionales del crimen organizado.
Justamente, como se trata de un proyecto en construcción, pues ha habido voces críticas que empiezan a cuestionar, a generar algunas dudas sobre cómo se está constituyendo esta Corte Penal Internacional para los miembros de UNASUR. Quiero preguntarle en Bogotá al excomisionado Rodrigo Escobar si usted piensa que se trata de un organismo paralelo a la Corte Penal Internacional, por ejemplo, o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o de verdad es necesario tener una corte penal para juzgar delitos transnacionales en Sudamérica. Sí, yo considero, tal como se plantea en el proyecto, que no sería un órgano judicial que sustituyera estos órganos, porque es claro que la competencia de esta Corte Penal Suramericana sería la investigación de unos delitos transnacionales, como es el delito de narcotráfico, de corrupción, que son delitos distintos a los que investiga la Corte Penal Internacional. A mí me parece plausible los propósitos y las buenas intenciones que se persiguen con este proyecto, que es investigar y penalizar los delitos transnacionales. Realmente esta no es una iniciativa nueva. En el marco de los países latinoamericanos ya han habido otras iniciativas similares. Recuerdo que hace 20 años en Cartagena, siendo ministro de Justicia, el hoy embajador ante la OEA, Andrés González Díaz, también hubo una conferencia de ministros de justicia de los países iberoamericanos y también se planteó la creación de una jurisdicción penal para investigar delitos transnacionales. Aun cuando es plausible el propósito que se persigue de la colaboración del Estado en la lucha contra el delito, lo cierto es que es un deber de todos los estados del continente y de todos los estados de Sudamérica luchar contra el delito. Los delitos que se cometan en Colombia, en Argentina, en Venezuela, deben ser investigados por los jueces de esos países y debe aplicarse el derecho penal de esos países. Entonces realmente de lo que se trata, a mi juicio, es de fortalecer los sistemas judiciales nacionales. Y de otro lado, que me parece interesante la propuesta, fortalecer los mecanismos de colaboración y de cooperación judicial. Yo creo que debe propenderse por un convenio orientado al fortalecimiento de la cooperación en materia de pruebas y en otros aspectos para fortalecer la justicia. Quiero también invitar a esta hora al programa, desde Aventura, Florida, a Víctor Rodríguez Cedeño. Fue embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra y además miembro de la Comisión de Derecho Internacional y de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. También fue jefe de la delegación de Venezuela durante la redacción del Estatuto de Roma. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias por la invitación y por estar con ustedes para tratar este tema de tanta importancia internacional. ¿Qué opina usted, señor Rodríguez, de la creación de una Corte Penal para UNASUR? Bueno, yo creo que el tema de la creación de instancias penales internacionales es sumamente serio. Hay que asumirlo con mucha responsabilidad. Tenemos cortes que funcionan en este momento y no podríamos pensar en una nueva corte que sustituya las competencias, las funciones, la jurisdicción de otras instancias jurisdiccionales como son la Corte Penal Internacional, que fue resultado de un larguísimo proceso de negociaciones, o la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sus funciones específicas. Yo no creo que se esté pensando en la creación de una instancia jurisdiccional sustitutiva de esta. En todo caso, me imagino que los que están redactando este proyecto están pensando en alguna instancia muy específica, no para conocer los crímenes internacionales, que ya sabemos la diferencia que hay entre crímenes y delitos internacionales. Los crímenes de trascendencia son objeto de la competencia de la Corte Penal Internacional. Los delitos transnacionales son importantes, pero no afectan el orden público internacional de la manera en que lo afectan los crímenes a que se refiere la Corte Penal Internacional. De manera que si se pensase en la creación de una institución
tendría que ser muy distinta a la Corte Penal en cuanto a competencia y jurisdicción y muy distinta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trataría de una instancia que conocería determinados crímenes como por ejemplo el lavado de activos, la corrupción, crímenes de trascendencia que van más allá de la frontera. Pero una cosa importante es que estos crímenes, o sea, esta Corte, más que una Corte, yo diría, y coincido con el excomisionado Escobar, yo coincido en que más que una Corte deben constituirse mecanismos de cooperación efectivos y de asistencia judicial. ¿Por qué crear una Corte cuando existen jurisdicciones nacionales que son imparciales, independientes, debemos suponer? Sobre esto quiero preguntarle, señor Rodríguez, pudieran ser eficientes. Usted habla de imparcialidad y de independencia. En el bloque de UNASUR hay países como Venezuela, que están siendo cuestionados justamente por violaciones a los derechos humanos. Son países donde en este momento se cuestiona la independencia del sistema judicial. ¿Qué transparencia o qué equidad se puede dar en el momento en que uno de los países miembros de esta Corte Penal de UNASUR esté dirigiendo esta Corte y justamente al mismo tiempo esté siendo acusado porque no es imparcial? Eso es uno de los problemas enormes que tenemos. En Venezuela sabemos que la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial está sumamente cuestionado. Lo estamos viendo con los juicios muy politizados que tenemos ante nosotros y que la comunidad internacional y regional conocen perfectamente. Por eso yo creo que si la intención de crear una instancia judicial penal tiene fines políticos o no representa lo que verdaderamente significa un Poder Judicial independiente e imparcial, tendríamos problemas. O sea, no podría ser una instancia de ese tipo y deberíamos empezar por fortalecer nuestros sistemas judiciales internos, hacer nuestros poderes judiciales de los países de UNASUR independientes, imparciales, autónomos, y que funcionen como deben funcionar, con el respeto pleno del derecho y sin ninguna actividad política. Y por eso yo creo que no deberíamos estar pensando, los gobiernos actuales que están concibiendo esta idea de crear una Corte de esta naturaleza, que no debería llamarse ni siquiera Corte Penal Internacional, para no confundir, porque no creo que se esté pensando en sustituir las competencias de la Corte Penal de La Haya. Habría que ir con calma y más bien busquen fortalecer los sistemas judiciales internos, busquen aplicar los tratados de extradición como debe ser, busquen aplicar incluso los principios de derecho penal internacional como extraditar o juzgar, audiere o judicare. Sí. Es decir, o busquen incluso lo que se ha planteado en Europa, en España y en Bélgica con la universalización de la jurisdicción penal para determinados crímenes, o sea, que le permitan a los jueces nacionales conocer crímenes realizados en otros territorios. En Medellín, quiero preguntarle también al fiscal general de Ecuador, al señor Carlos Chiriboga, gobiernos que no han podido garantizar el respeto a los derechos humanos, ¿pueden garantizar justicia internacional? Por cierto que sí. A ver, me parece que se están confundiendo las cosas. Los temas de derechos humanos son temas por los cuales los estados tienen que responder y para eso tenemos varios instrumentos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene competencia para juzgar a los estados. Acá no juzgaríamos a los estados. Acá somos los estados los que creamos una institucionalidad jurídica que permita garantizar una mayor seguridad de los ciudadanos. El crimen organizado afecta a los ciudadanos y, por cierto, también a los estados, pero los que mueren en las calles avaliados por los sicarios son los ciudadanos comunes y corrientes, que los esfuerzos que hace cada país para procesarlos son encomiables y esto en nada se opone a la idea de que hay que fortalecer también los sistemas jurídicos locales, que en buena hora hay que hacerlo. Pero el tema central es cómo combatimos delitos que se producen en un país y que tienen efectos en varios. Es cierto, los convenios de asistencia penal internacional permiten extraditar, pero vamos a la práctica. ¿Cuánto se demora un proceso de extradición? Cuando el proceso penal en muchos de nuestros países tiene un tiempo de duración limitado y si esa extradición no se produce, muchas veces las causas quedan en impunidad. Sí. Aquí el tema es pensar en nuestros conciudadanos, esos que sufren el embate del crimen internacional
en su diario vivir. Y usted ha puesto casos muy claros como el de una oficina de sicariato que funciona a nivel internacional, pero quiero ponerle también otro caso hipotético, y es en el caso de un perseguido político. Pongamos el caso de Venezuela, el señor Leopoldo López o el señor Carlos Vecchio, que fueron dirigentes opositores que instaron a manifestaciones, hoy están acusados de un golpe de Estado, están acusados de daños, de instigación al desorden público, y estos son delitos que se pueden constituir en un momento en delitos para la justicia de Venezuela. Si alguna de estas personas está en otro país de la Unión de Naciones Suramericanas, ¿entonces sería capturado? No, no tendría. Es decir, la competencia solo la tiene la Corte Penal de UNASUR para los delitos tratados y especificados en el tratado. Es decir, el ejemplo que usted propone, eso es de la jurisdicción venezolana y no tendría nada que hacer la Corte Penal de UNASUR. O sea, no, son ámbitos absolutamente distintos. Ahora, yo entiendo y claramente comparto las inquietudes, las preocupaciones, porque todavía es un proceso que estamos construyendo. En la medida de que esto lo debatamos, en la medida que esto lo intercambiemos ya textos mucho más definidos, podremos recibir, sin duda, opiniones tan importantes como las que hoy hemos recibido, pero que evidentemente más son las inquietudes por el desconocimiento del contenido del tratado que sobre lo que realmente busca el tratado, ¿no? Y quiero preguntarle también, señor fiscal, y que nos pueda usted asegurar que no va a chocar esta Corte Penal de UNASUR con las atribuciones que tiene, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, que juzga a responsables de crímenes de genocidio, de lesa humanidad. ¿En dónde está la línea que va a garantizar esto? La línea que garantiza eso es los propios tratados, es decir, he insistido claramente que delitos que hacen relación a derechos humanos no va a intervenir la Corte Penal de UNASUR. A pesar de que obviamente la muerte de un ciudadano en último término afecta a los derechos humanos, pero ese no es el concepto. El concepto es, primero, que el crimen tenga efecto en varios países, que detrás del crimen esté una delincuencia transnacional organizada, y tercero, que los tipos penales que sean materia de investigación de la Fiscalía de UNASUR estén previamente establecidos y consensuados en los estados, ¿no? Por los estados. En Bogotá, excomisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor Rodrigo Escobar, el delito de terrorismo está tipificado dentro de este tratado, uno de los delitos que se puede juzgar a través de esta Corte Penal de UNASUR, pero se dice que no se va a alcanzar delitos que constituyan crímenes de lesa humanidad. ¿Actos terroristas no podrían también terminar siendo una violación flagrante de los derechos humanos? Sí, indudablemente el terrorismo no solamente es un delito transnacional, sino que implica una grave violación a los derechos humanos. Y el deber de los estados es investigar y penalizar esos delitos. Por esa razón, la propuesta que se plantea me parece que en este momento no corresponde a las prioridades del continente. Las prioridades de nuestros países es fortalecer el sistema judicial. Algunos de nuestros países están en una situación de crisis en su democracia por falta de independencia judicial. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestros sistemas de justicia para que estos delitos se puedan castigar y también fortalecer los sistemas el sistema interamericano de justicia, la Comisión y la Corte Interamericana, para que las decisiones de estos órganos sean efectivamente respetadas por parte de los estados. Esa es la prioridad del continente. Vamos a ver qué opinan nuestros televidentes. Les estamos preguntando en Twitter qué opinan de la propuesta ecuatoriana de una Corte Penal Internacional para los países de UNASUR. Los invitamos a que sigan opinando, escribiéndonos en las redes sociales del equipo periodístico del programa La Noche. Hay un mensaje, hoy en El Mío nos escribe: esa idea es descabellada mientras en los países de UNASUR no haya separación de poderes. También nos escribe Mauricio Melo, dice: no creo que sean imparciales, borrarán muchos atropellos a los derechos de las personas del común. Y también nos escribe Segundo Ortiz, dice: es una manera de evadir la verdadera justicia para implementar
una maniobrada. Pues la idea genera controversia, la creación de una corte penal de UNASUR. Estamos con los protagonistas de la noticia. En minutos seguimos con el análisis y el debate en la noche. Ya regresamos con La Noche. Prográmese el... La iniciativa de crear una corte penal de UNASUR divide opiniones en la región. Por un lado, sus defensores aseguran que esta instancia judicial es un mecanismo clave para luchar contra los delitos transnacionales. Pero otro sector de la sociedad opina que resulta irónico que los gobiernos que impulsan la propuesta sean los mismos que están señalados de atentar contra las libertades democráticas y de no respetar los derechos fundamentales. Durante los últimos 2 años, Ecuador ha intensificado su búsqueda de apoyos para la creación de una Corte Penal de la Unión de Naciones Suramericanas. Se trata de un verdadero rompecabezas jurídico que exigirá grandes esfuerzos técnicos y notables concesiones políticas para su puesta en marcha. Creo que recoge un viejo anhelo de toda la sociedad latinoamericana que hace más de 20 años anda buscando y trasegando los caminos para lograr un código penal tipo para la América Latina. La iniciativa ha sido vista con buenos ojos en su mayoría por los fiscales generales de Venezuela, Bolivia, Colombia, así como del Ecuador, pero en otros sectores de la política latinoamericana la propuesta genera polémica y divide opiniones. La controversia radica entre quienes cuestionan sobre qué tan confiable sería entregarle los poderes de juzgamiento a un organismo diplomático que hace 6 años fue creado bajo la influencia de un gobierno venezolano chavista y el de Brasil. Sobre todo cuando ya existen instancias que tienen esa responsabilidad, como el caso de la Corte Penal Internacional con su sede en La Haya y si se trata de a nivel regional, el Tribunal Andino de Justicia. Su impulsor y férreo defensor Galo Chiriboga, fiscal general de Ecuador, asegura que esta Corte Penal de UNASUR propone algo inédito, la creación de un tribunal pensado fundamentalmente para combatir diferentes modalidades de crímenes transnacionales. Sin embargo, hay dudas sobre cuáles delitos podrían entrar a ser juzgados a la hora de firmar un marco legal para darle vida a esta instancia judicial regional. En el caso de Venezuela, la reconocida jurista Rocío San Miguel, consultada por el programa La Noche, dice que sería irónico pensar en una corte penal de UNASUR con un gobierno que está en mora con la justicia internacional luego de las recientes protestas de los estudiantes venezolanos, donde la sociedad civil fue objeto de represión por parte del Estado. Otra pregunta que surge es qué tan fiable sea equiparar la justicia entre varios países, unos que violan las libertades democráticas y otros que lo permiten. Por ahora, se sabe que esta corte permitirá una ampliación de la soberanía de los países para que se puedan juzgar delitos con conexiones en diferentes territorios, pero al mismo tiempo, ello les obligará a ceder parte de su soberanía particular en materia penal en favor de un tribunal regional que pudiera tener sus salas en otra nación. En la Florida, señor Víctor Rodríguez Cedeño, ex embajador de Venezuela ante la ONU, quiero retomar el caso de lo que ha pasado con la creación de UNASUR y cómo en ocasiones, cuando países como Venezuela o Ecuador se han visto cuestionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, deciden aferrarse a UNASUR y descalificar a este organismo continental porque en UNASUR tienen mayor influencia política y prefieren que allí sean tratados estos temas. ¿Podemos decir que esta creación de una Corte Penal de UNASUR también podría ser a futuro una forma de desconocer otras jurisdicciones internacionales? Bueno, yo creo que eso sería absurdo. Nosotros tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos que representa el sistema de protección regional que no puede ser sustituida por un organismo jurisdiccional creado con intenciones políticas, como tampoco se puede sustituir a la Corte Penal Internacional. Aquí lo que sucede, yo creo, hay una confusión en lo que pudiesen ser las competencias de esta Corte. La competencia material no podría de ninguna manera tocar ninguna de las competencias que tienen estos dos tribunales.
El terrorismo, por ejemplo, yo no creo que el terrorismo es un crimen internacional, no es un delito simple, es un crimen grave que va a ser en el futuro, porque eso es una de las... Así quedó en las negociaciones, cuando las tuvimos durante 10 años para la creación de la Corte, el terrorismo, el apartheid, el narcotráfico, esos son crímenes que pudieran llegar a ser de la competencia de la Corte porque son crímenes que afectan a la humanidad en su totalidad. Estos delitos de los que están hablando, en primer lugar, un proyecto de creación de este tipo implica cesión de soberanía de parte de los estados. O sea, tienen que consultar a los sectores nacionales, pero los gobiernos de la región hoy en día, algunos o la mayoría de estos gobiernos, no consultan, le tienen alergia a la consulta nacional, no quieren oír la opinión de los que conocen los temas. Vamos a hablar en cada país de que si es conveniente o no. Yo diría que no es necesaria una Corte Penal Internacional de este tipo. Lo que hay es que fortalecer el Poder Judicial de los Estados, enseriarlos, hacerlos profesionales, para erradicar la impunidad, porque ese es el objetivo, la impunidad por ciertos delitos contra la corrupción. Los tratados de extradición funcionan muy bien, y eso no toma ningunos años. Aquí tuvimos un caso ahorita, hace 15 días, un tratado de extradición que no funcionó, y era uno de los países desarrollados, Países Bajos, que ni entregó ni extraditó, o sea, violó un principio de derecho internacional cuando había una persona supuestamente, yo no sé, supuestamente responsable de algunos, o iniciado por algún Estado, tenía que haberlo cumplido, y no se cumplieron, o sea, dígame. Permítame también conocer la posición del fiscal general de Ecuador. Señor Chivoga, ¿usted qué piensa? ¿Se está comprometiendo la independencia judicial de los países al estar creando esta Corte Penal de UNASUR? En modo alguno. En opinión de la Fiscalía General, no se limita la soberanía de los países. Al contrario, se le extiende. Es una capacidad mayor de los estados, insisto, de los estados, para perseguir al delito transnacional. No, en modo alguno, va a quitarle competencia ni a la Corte Penal Internacional ni a la Corte de Derechos Humanos. Si hay una queja de violación de derechos humanos en cualquiera de los países de UNASUR, hay instrumentos internacionales en donde los ciudadanos demandan a los estados por esa violación y se aplican las sanciones que esos tratados prevén. En este caso será, en otros temas, claramente identificados 6 o 7 delitos en los que serán los únicos en los que, por competencia, podrán los jueces de UNASUR tramitar esas demandas penales. Por lo tanto, no hay que tener prevenciones ideológicas sobre estas cuestiones. La única prevención ideológica que deberíamos tener es respondernos a nosotros mismos si durante todo este tiempo hemos sido capaces o no de luchar contra el tráfico internacional expresado en tráfico de estupefacientes, expresado en tráfico de personas, expresado en lavado de activos. ¿Hemos sido eficientes? No. Esa es la constatación obvia que tenemos. Y fíjese, señor fiscal... ¿Por qué? Porque el delito transnacional, las organizaciones se mueven con gran facilidad en las regiones y los estados estamos anquilosados con unas competencias reducidas que no nos permite avanzar para profundizar la investigación y cortar de raíz a las organizaciones criminales. Usted tiene toda la razón y la idea de la Corte Penal suena muy bien para combatir, por ejemplo, un delito como trata y tráfico de personas, delitos ambientales, blanqueo de capitales, pero ustedes en Ecuador también han sufrido los vejámenes del terrorismo, por ejemplo, del terrorismo de las FARC en Colombia, y han cometido los miembros de las FARC crímenes de lesa humanidad. Ha habido incluso acusaciones de Colombia contra Venezuela en el momento del gobierno del expresidente Álvaro Uribe de que Venezuela estaba albergando a los terroristas de las FARC. En este caso, ¿cómo puede operar una Corte Penal de forma independiente para UNASUR? Yo le pongo el ejemplo práctico. Revise usted, por favor, cuando Ecuador ha detectado en su territorio grupos irregulares armados. Todas esas personas han sido deportadas del Ecuador y puestos a las autoridades colombianas. Revise la historia, revise los casos y va a ver que Ecuador jamás ha incumplido con sus obligaciones internacionales. No sé de dónde se saca esta relación de la guerrilla colombiana con Ecuador. Quiero decirle algo. Ecuador está apoyando franca y abiertamente el proceso de paz en Colombia. He hablado con el fiscal de Colombia para que Colombia pueda difundir en el 500,000 de ciudadanos colombianos que viven en Ecuador cuáles son los avances de ese proceso de paz en este país,
porque la paz de Colombia implica la paz para nuestra zona norte de la República del Ecuador. Y por lo tanto, la obligación principal del Estado ecuatoriano es dar seguridad a nuestra gente, a nuestros ciudadanos. Y estos hechos violentos generan en la frontera norte ecuatoriana la más alta tasa de criminalidad. Lo mismo que ocurre con la más alta tasa de criminalidad en los departamentos del sur de Colombia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay algo que está operando, están operando bandas criminales ahí. Y tenemos que, en este caso, los dos países, Ecuador y Colombia, trabajar para crear unas condiciones de una frontera de paz y de seguridad. Hay otro punto interesante que es bueno que aclaremos, señor fiscal, y es si se trata también de crear esta corte para que juzgue de una forma retroactiva. Y se lo pregunto, por ejemplo, por uno de los casos que más conmoción ha generado y ha sido el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas en Paraguay, que fue hija del expresidente Raúl Cubas y en cuyo crimen habría participado parte del secretariado de las FARC, entre ellos alias Rodrigo Granda. Por ejemplo, ¿uno de estos casos entraría a ser juzgado por esta corte? Uno de los principios fundamentales del derecho penal nacional e internacional es la no retroactividad de la ley penal. Por lo tanto, el tratado, en el caso de aprobarse y entrar en vigencia, entraría solo para el futuro. No podría, en mi opinión jurídica, digamos, poder ser tratado por delitos que no estuvieron tipificados dentro del espacio regional de UNASUR como infracciones, ¿no? Ese es un principio fundamental del derecho penal, tanto nacional como internacional. Por lo tanto, ese caso puede ser llevado como una grave violación de derechos humanos a las cortes penales centroamericanas, como la Comisión de Derechos Humanos o la Corte mismo de San José, que pueden judicializar esos casos. De hecho, nosotros en Ecuador estamos judicializando muchos de los casos de violaciones de derechos humanos, asesinatos a presidentes que fueron cometidos anteriormente y que el sistema judicial interno no fue capaz de resolverlo. Hoy los estamos impulsando bajo la teoría de graves violaciones de derechos humanos, no en una corte internacional, la estamos judicializando en los casos de las Cortes Nacionales de Ecuador, porque ese delito está tipificado para ser juzgado en la jurisdicción ecuatoriana. En Bogotá, excomisionado Rodrigo Escobar Gil, la Corte Penal de UNASUR podría desmantelar organizaciones transnacionales de narcotráfico y de terrorismo, pero ¿compartirían honestamente todos los gobiernos de UNASUR la información de inteligencia cuando ha habido acusaciones de algunos gobiernos de América Latina de estar siendo cómplices del narcotráfico y del terrorismo? Sí, realmente yo considero que la creación de esta corte sería renunciar por parte de los estados a su deber de investigar estos delitos. La corte que se nos está planteando es que estos delitos se juzguen en un foro internacional. ¿Y qué pasaría con los delitos que se cometen en Colombia, en Argentina, en Ecuador? De narcotráfico? Sería muy grave que los estados renunciaran a su soberanía y a la capacidad de investigar estos delitos. Y en relación con esa pregunta concreta, hay unos intereses políticos superiores de cada estado. Entonces yo vería muy difícil que cuando algunos gobiernos estén involucrados en actos de corrupción, en actos de terrorismo, en casos de inmoralidad, vayan a compartir esa información. Lo que considero y que es fundamental es que los estados no pueden renunciar a su competencia de investigar y de juzgar todos estos delitos. Sí. Vamos a hacer una pausa, ya le doy la palabra nuevamente al fiscal Chiriboga. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a nuestros televidentes qué opinan de la propuesta ecuatoriana de crear una Corte Penal Internacional para los países de UNASUR. Los invitamos a que sigan participando a través de Twitter en las cuentas del programa La Noche. Leemos qué dicen a esta hora los tuiteros. Álvaro Pinzón dice, un despropósito mayúsculo con claro vicio de politización. También escribe Patricia Restrepo. Peligroso, cero objetividad, protegerán a los afines y condenarán al opositor sin pruebas. Y escribe Carmen Solórzano.
Dice, Corte Penal Internacional para los países de UNASUR. ¿Quiénes serán juzgados? Sería como la justicia cubana, ahora la venezolana, sin derecho a defensa. Vamos a la pausa. En minutos regresamos en el bloque final del programa La Noche. Seguimos en el programa La Noche, estamos en contacto desde la Florida con Víctor Rodríguez Cedeño, ex embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra. Señor Rodríguez, en Venezuela se han documentado casos de tortura, casos de detenciones arbitrarias, de represión, de persecución política, y hay varios expertos que están preparando una demanda al régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Hay una pregunta que hay que plantear y una duda que surge en medio de todo esto, y es si esta Corte Penal de UNASUR, Venezuela podría aprovecharla como una corte hecha a su medida para que Nicolás Maduro pueda terminar evadiendo los tribunales internacionales. Bueno, esperemos que no se utilice una corte penal como esta para conocer estos crímenes internacionales. Y en el caso, en el supuesto negado, supongo, caso de que esta corte conociese una demanda contra el presidente Maduro y contra los miembros del gobierno responsables, según algunos, de violaciones de derechos, de crímenes de lesa humanidad, ellos tendrían... O sea, si la Corte no responde, si esa Corte de UNASUR no responde como debe responder, hay un criterio de admisibilidad en la Corte Penal Internacional. Es decir, si las jurisdicciones nacionales no funcionan, en este caso esa Corte sería una especie de jurisdicción penal nacional equivalente, entonces la Corte sería competente. Si la Corte no actúa, no aplica el derecho como tiene que aplicarlo, si lo que busca es liberar de la responsabilidad penal internacional a ciertas personas, la Corte Penal Internacional siempre será competente para conocer esos casos. Pero yo creo que sería un disparate enorme plantear temas de crímenes de lesa humanidad en esta Corte Penal de UNASUR. Yo lo que creo que lo que estamos hablando acá no es de una corte, es de un programa de cooperación y de acción internacional para reprimir determinados crímenes. Es ahí donde tienen que centrarse UNASUR y no estar creando ninguna instancia jurisdiccional internacional. Y así entendido, señor fiscal Galo Chiriboga, entonces se trataría de luchar de forma cooperativa entre los estados, pero también, por ejemplo, si se llegara a registrar nuevamente un evento de represión en Venezuela o la gente denuncia tortura o abusos a los derechos humanos, ¿podrían acudir a esta corte? No, la Corte Penal de UNASUR no está prevista para tratar temas de derechos humanos. La Corte Penal de UNASUR no es una instancia subsidiaria, esto es que agotados los trámites internos de la legislación de ese país, como los jueces nacionales no trataron ese tema, vamos a la Corte de UNASUR. No, eso opera en derechos humanos y funciona muy bien, o sea, en eso no se va a meter la Corte Penal de UNASUR. Lo que se va a meter, si es que llega a aprobarse este tratado, es en crear instrumentos jurídicos que hagan que los estados seamos más eficientes en luchar contra aquellos delitos que generan los más graves problemas de inseguridad en nuestros países. La vida de nuestros ciudadanos, la estabilidad económica de nuestros países, por la vía de lavado, la competencia leal de nuestras empresas, que no tengan que competir con empresas que provienen o se forman con lavado, con dinero ilícito. Eso es lo que buscamos. No temas de derechos humanos, no temas comerciales, no temas de Corte Penal de UNASUR, de Corte Internacional que funciona en base a unos tratados específicos, nada de eso. Me parece que lamento no haber sido lo suficientemente específico, incluso me parece que el debate fue más ideológico que de contenidos. Jamás estamos en contra de que nuestros sistemas judiciales se fortalezcan. Ojalá Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina seamos más eficientes en luchar contra esos delitos de narcotráfico, de lavado, que se generan en esos países. Pero también debemos ser eficaces cuando el efecto de esos delitos afectan a otros países. Está muy claro, señor fiscal, y por eso lo invitamos al programa, para dejar muy claro de qué se trata esta Corte Penal de UNASUR. Y quiero terminar en Bogotá con Rodrigo Escobar Gil y preguntarle el reto que supone para la región empezar a trabajar de manera conjunta contra el crimen, pero también el ojo vigilante que se debe tener para que no termine desviándose este concepto y termine constituyéndose en otro tipo de Corte Penal de UNASUR. Sí, yo considero que crear una Corte Penal de UNASUR es promover la impunidad
Y realmente de lo que se trata es de fortalecer la asistencia y la cooperación judicial entre los estados para combatir estos graves delitos. Pero todos los países, todos los estados tienen que fortalecer su sistema judicial para castigar ejemplarmente el narcotráfico, la corrupción, los delitos contra el medio ambiente. Es inadmisible y sería contrario a los convenios internacionales de derechos humanos y a las obligaciones de los estados que los estados se despojaran de su obligación de investigar estos delitos para pasarlos a un tribunal internacional en donde se actuaría con un matiz político y realmente habría una grave impunidad en la investigación y en la persecución de estos delitos. Muchas gracias. En Bogotá, Colombia, señor Rodrigo Escobar Gil, excomisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, por atendernos en la noche. También quiero agradecerle en Medellín, Colombia, al señor fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, por su tiempo, por habernos acompañado aquí en NTN 24. Muy amable. Gracias. Y también quiero darle las gracias en la Florida a Víctor Rodríguez Cedeño, ex embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, por haber estado con nosotros. Muy amable. Gracias. A todos nuestros televidentes los invito a que nos sigan enviando comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter, @ntn24, @segurizati ntn24, @Jason Calderón, @lanoche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen muy buena noche.